y las reacciones son exergónicas. Suponga que todas estas estén juntas en una ruta, digamos, el balance global, ya saben que es simplemente sumar todos estos números. De hecho, hoy lo vamos a hacer con la glucólisis, ya verán. Correcto, bueno, esas son las preguntas, las respuestas del cuestionario. Insisto, no me parecen tan difíciles las preguntas como para que la nota promedio haya sido tan baja, la verdad. Hubiera esperado mejores resultados. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, no lo voy a poner en grande porque tenemos un Kahoot, que pueden irse sumando ya si quieren. Lo que vamos a ver hoy es el destino de los carbonos de la glucosa, o sea, qué le pasa a ese adolescente cuando le ponen la mochila en la espalda, o sea, cuando se convierte en glucosa 6-fosfato, cuál es su destino en dependencia de las necesidades de la célula, del tejido en que se encuentre. Y particularmente vamos a prestar bastante atención al metabolismo del glucógeno, a la regulación del metabolismo del glucógeno. ¿Está bien? Entonces, para continuar, digamos, consolidando lo que vimos la clase pasada, vamos a este Kahoot que tiene 5 preguntas que tienen que ver más o menos con lo mismo del cuestionario, para seguir insistiendo en el tema. O sea, me interesa reforzar lo que vimos la clase pasada para avanzar más tranquilos en la clase de hoy. Acceda por favor al Kahoot, vamos a habilitarlo. Correcto. Mi batería está baja. ¿Otro cargador? Mi mamá ya casi me mata. ¿Dónde está? Está abajo de mi celular. A ver, ahí me pasé, llegué bien tarde. Me dijo, llévate cargador. Dije, está cargado. Y mira, se bajó. Ay, celular mío. Ay, se tengo con el niño, pero no desde la mañana, desde la SDO. Ya te estás pidiendo. Estás intentando ya. En la tarde, Ya. a las 4, Te veía así, pensé que no me tenía. encuentro con Jimena, pues. Escribe a mi mamá, le digo. Me dijo ya. Yo llegué a mi casa, Jimena dice, ya respondió. Dije, ya, también le dije. ¿Y te gritó? Y ese Dijo, ¿qué? Llévate para la dije, ay, que no se daba, es que me levantó tarde también. Me pasé, pero te quería solucionar a mi amiga. Me dijo, Juan, es que desde la mañana me dijo. Sí. ¿Viste? Así se fue, un chico que se tiró. Muy bien, vamos a comenzar. El ping igual sale ahora. Ahora se vuelve a ver. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? Todas las hexosas son epímeros de la glucosa. Todas las hexosas son epímeros de la glucosa. Todas las hexosas son epímeros de la glucosa. ¿Verdadero o falso? Claro que es falso, porque la fructosa es una hexosa y no es un epímero de la glucosa. Las únicas que son epímeros de la glucosa son las aldohexosas, como la manosa, la galactosa y por ahí un montón más, que en la clase hay una lista así. Pero además, esto se los he dicho otras veces, creo, no sé, se los digo ahora, cuando dice todos, si ustedes no saben la respuesta, pongan falso, que lo más probable es que logren acertar. ¿Está bien? Casi nada en la biología es todo, nunca, siempre, jamás. Eso no existe en la biología prácticamente. ¿Está bien? Pero en cualquier caso, aquí es falso por lo que les estoy explicando, porque hay hexosas que no tienen nada que ver con la glucosa, son cetohexosas, por ejemplo, y por lo tanto no son epímeros. Muy bien, Sofía en primer lugar. Próxima pregunta. Uno de los siguientes disacáridos podría producir hiperglicemia transitoria. Uno de los siguientes digo transitoria porque después vendrá la insulina a resolver el problema. Uno de los siguientes disacáridos podría producir hiperglicemia transitoria. ¿Qué te pasa? Que te veo así alicaída. Ya. En principio podrían marcar cualquiera. Todos producen hiperglicemia. La maltosa, la lactosa,
la trealosa, la sacarosa, todos tienen glucosa en su estructura. Cualquiera puede producir hiperglicemia. Sin embargo, si yo les preguntara lo siguiente, porque de aquí puede derivar otra pregunta, de esos 4, ¿cuáles 2 podrían elevar más la glucosa que otros? ¿Por qué sacarosa y trealosa? Yo me iría más por lo que... ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿Cuál es Luis? ¿La respuesta? La maltosa y la maltosa. Me lo dijiste. No, la maltosa y la sacarosa. La maltosa y la trealosa, porque tienen 2 glucosas en su estructura. Las otras tienen una fructosa, una galactosa. Las que más glucosa aporta son la maltosa y la trealosa, que recuerden que son igualitas. La única diferencia es que una tiene enlace glucosídico alfa 1,1 y el otro alfa 1,4. ¿Ya? Pero ambas tienen glucosa en la estructura. Por lo tanto, aportan 2 glucosas. ¿Bien? Próxima pregunta. La amilasa salival y pancreática son enzimas proteolíticas fundamentales para la digestión de los carbohidratos. La amilasa salival y pancreática son enzimas proteolíticas fundamentales para la digestión de los carbohidratos. ¿Qué creen? Son enzimas proteolíticas fundamentales para la digestión de los carbohidratos. Uy, Dios mío, casi todos cayeron en la trampa. ¿Qué pasó? O sea, según 11 de ustedes, lo que forma los azúcares, los disacáridos, los polisacáridos son enlaces peptídicos, no glucosídicos. Porque que yo sepa, las enzimas proteolíticas rompen enlaces peptídicos. La amilasa lo que rompe son enlaces glucosídicos, no son enzimas proteolíticas. Las enzimas proteolíticas son tripsina, quimiotripsina, pepsina, elastasa, carboxipeptidasa. Esto es falso. La amilasa salival y pancreáticas no son enzimas proteolíticas. Son enzimas que hidrolizan enlaces glucosídicos, que son los enlaces que conforman los disacáridos, los polisacáridos, etc., los oligosacáridos en general. Correcto. Entonces ahí cayeron en una trampa que en el examen pueden caer en ella y después decir, ¡ay, me equivoqué! Un punto menos. Bien, Valerie, ¿quién es? Muy bien, Valerie. Seguimos. ¿Verdadero o falso? La insulina y el glucagón son hormonas hepáticas que regulan los niveles de glucosa en sangre. La insulina y el glucagón son hormonas hepáticas que regulan los niveles de glucosa en sangre. Regulan, lo mismo aumenta que disminuye. ¿Qué? Regulan los niveles de glucosa en sangre. Muy bien, perfecto. La gran mayoría en el examen me va a poner que la insulina viene del hígado, tal y como yo he previsto. O sea, la gran mayoría de ustedes se va a equivocar en el examen y va a poner que la insulina viene del hígado, lo cual es una cosa aberrada, espantosa, porque tanto la insulina como el glucagón vienen del páncreas. Bien, no son enzimas hepáticas, no son hormonas hepáticas, son hormonas pancreáticas. El páncreas es el que produce hormonas como insulina y glucagón. ¿Está bien? Ya les adelanto, insisto, al margen de esto, por mi experiencia, la mitad de ustedes va a poner que la insulina viene del hígado. Eso se los aseguro. O sea, rífense a ver quién lo va a poner, pero se los aseguro. ¿Está bien? Muy bien. Los he cogido en 2 trampitas que tienen la intención de marcar cosas que van a ir al examen y que no se pueden equivocar. ¿Bien? Próxima pregunta. Con esta información que aparece acá, tienen 1 minuto para responderla, porque hay varios números ahí medio enredados. Con esa información diga si la ruta esta es espontánea, si la enzima 1 es más afín que la 2 y si A se acumula, puede inhibir a 1 o a 2, que así. Tienen que leer. Sí, perfecto.
A ver, vamos por partes. Primero, Correcto. La dice, verde. lo primero tiene que ver con que la ruta sea espontánea o no. Por lo tanto, lo primero que hay que sumar estos dos números. Menos 15 y menos 5, menos 20. Así que esta opción se va, esta no existe. Solo hay tres variantes para comparar estas tres. ¿Ya? Lo segundo tiene que ver con la afinidad. ¿Cuál enzima es más afín por el sustrato? ¿Esta o esta? La 10 a la menos ¿La 3. 1 o la 2? La 1, porque la KM es más chiquitita. Por lo tanto, donde dice enzima 2 más afín por B, ya esta no existe. ¿Cuál es más chiquita? Por lo tanto, automáticamente solo queda esta opción y esta ¿cuál es opción. negativo? Sí, sí, Ya, 10 ya esta negativo. se fue, estas dos. Y en estas dos, lo próximo dice, si A se acumula, bueno, aquí no se ve ahora, pero si A, que era la primera, el primer metabolito, se acumula, inhibe a su enzima. Y la otra opción dice, si B se acumula, que es el producto, inhibe a la enzima que lo forma. Obviamente es esta la opción. Porque recuerden que lo que inhibe la enzima es el producto. Si usted tiene una fábrica de caramelos, vuelvo al tema de la fábrica, lo que inhibe la fábrica no es tener mucha azúcar para fabricar caramelos. Lo que resulta inhibitorio es tener un almacén lleno de caramelos que usted no puede vender. Entonces el producto de la fábrica es el que dice, oye, vamos a bloquear la producción. El producto tiene un efecto de retroinhibición, se comporta como modulador alostérico negativo, como un inhibidor alostérico en muchos casos. ¿Está bien? El producto. Incluso, escúchenme, no tiene por qué ser el producto directo. ¿Correcto? Puede ser, imagínense que esté el azúcar, la fábrica, aquí se producen caramelos y después viene la parte del marketing. A lo mejor lo que está inhibiendo a la producción de azúcar, a la producción de caramelo, es la fase de marketing, no el almacén. Esto es lo que tiene problemas y esto con problema va a inhibir la primera etapa. O sea, si hay una enzima 1, escúchenme, y de ahí para atrás hay 10 enzimas, cualquiera de los productos puede inhibir la enzima 1, cualquiera. Cualquiera puede decirle a la enzima 1, oye, para, que de ahí para atrás hay una cola de gente que no está fluyendo. Eso está lleno de productos por ahí para allá. Y cualquiera puede ser, por lo tanto, un modulador alostérico de la primera enzima. ¿Ya? Pero generalmente el producto, lo vamos a ver hoy muchas veces, el producto inhibe a su enzima. Le dice, oye, basta, porque como yo hay millones, entonces no sigas produciendo gente como yo porque sobramos. ¿Está bien? Muy bien, eso es muy importante. Y tiene que ver con el seminario de la semana pasada, por supuesto. Bien, entonces al final terminó ganando. Julieta está en tercer lugar. En segundo lugar, Paola. ¿Quién es Paola? Muy bien, Paola. Y en primer lugar, entonces, Adriana. ¿Quién es Adriana? Muy bien, Adriana. Excelente. Excelente. Vamos entonces a comenzar a comenzar la clase. La clase de hoy tiene muchísimo contenido. Sofi nos la viene a presentar. Vamos a hablar de glucólisis, las etapas de la glucólisis, vamos a hablar bastante de regulación de la glucólisis. Luego vamos a ver el destino del piruvato en dependencia de si hay o no disponibilidad de oxígeno y vamos a profundizar especialmente en la descarboxilación oxidativa para producir acetil-CoA. Vamos luego a hablar del glucógeno, estructura, función, de esto poco porque de esto ya conocemos bastante, y luego vamos a ver las etapas de la síntesis o catabolismo del glucógeno y la regulación de ese proceso. O sea, ahí vamos a hablar un montón. Es una clase muy rica en contenido, pero como les digo, verán que todo tiene una lógica enorme. O sea, entender el metabolismo energético es relativamente simple porque es muy lógico. Bien. Bueno, lo primero es que aquí falta, porque es que recuerden que la glucólisis, ahí vamos a ver la clase pasada, por lo tanto aquí falta lo que tiene que ver con glucólisis, y de frente menciona que ustedes tengan la capacidad de diferenciar cuál es el destino del piruvato en presencia o no de oxígeno, o sea, en normoxia o en hipoxia. Luego, cómo se regula la descarboxilación oxidativa del piruvato, mediada por piruvato deshidrogenasa, cuáles son las etapas del metabolismo del glucógeno, cómo se regula, y
y la diferencia en cuanto al destino de los carbonos de glucosa en dependencia de las necesidades de la célula, del tipo de tejidos. Hoy vamos a comparar mucho hígado y músculo, hígado y músculo, hígado y músculo. Todo el tiempo lo vamos a estar comparando y obviamente en el examen casi todas las preguntas, la proteína hepática, la hormona, la enzima muscular, hígado y músculo, hígado y músculo, hígado y músculo, porque son tejidos bien contrastantes en ese sentido. Esta diapositiva ya la vimos la clase pasada. Habíamos quedado que la glucosa tiene su mochilita al hombro, la glucosa es fosforilada y esa glucosa 6-fosfato tiene su mochila al hombro y tiene muchos destinos metabólicos. Hoy vamos a concentrarnos en estas reacciones de acá y vamos a entender, una vez que la glucosa se convierte en piruvato, si decide ir a formar ácido láctico o a formar acetil-CoA, que son dos eventos muy dispares con alcances muy diferentes que ocurren en organelos diferentes. ¿Está bien? Todo esto lo vamos a ver en el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la glucólisis. La glucólisis es una ruta que posiblemente ustedes estén familiarizados con ella. Ocurre en el citosol de todas las células. Es una vía muy importante para utilizar la glucosa no solo como fuente de energía, sino también como fuente de carbonos que pueden ser luego empleados para sintetizar otras moléculas. Durante la glucólisis, la glucosa se transforma en dos moléculas de piruvato, o sea, no hay eventos de descarboxilación. Los 6 carbonos de la glucosa terminan en 2 piruvatos con 3 carbonos cada uno. No hay pérdida de carbonos, no hay eventos de descarboxilación. La glucólisis ocurre en 2 etapas. Una primera etapa que se llama etapa de inversión, donde se gasta energía. Entonces es interesante porque la glucólisis busca producir energía, pero en la primera fase de la glucólisis se gastan 2 ATPs. Un primer ATP para fosforilar la glucosa. Realmente esta primera fosforilación no solo es importante para la glucólisis, o sea, la glucosa fosforilada se usa en un montón de rutas metabólicas, pero se le asigna a la glucólisis esa primera reacción donde se consume un ATP y luego se consume un segundo ATP en la transformación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 6-bifosfato. Todo esto lo vamos a ver más en detalle. Luego, finalmente terminamos con gliceraldehído 3-fosfato, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, y desde ese punto en adelante comienza una fase de la glucólisis que es el paralelo. Es como que la glucólisis se bifurcara. Empieza con glucosa y cuando llega a gliceraldehído 3-fosfato hace así y se divide en 2 y termina con 2 piruvatos. En esta etapa sí se producen portadores energéticos, o sea, en cada una de esas bifurcaciones se producen un ATP y dos ATPs y un NAD reducido. Recuerden que los portadores energéticos no solo están en nucleótidos trifosfatos como ATP, sino también en forma de NAD y FAT reducido. En la glucólisis se produce NAD reducido y 2 ATPs. Entonces el balance global energético es que se gastan 2 ATPs, se producen 4 ATPs y 2 NAD reducidos. Por lo tanto, el balance es 2 ATPs, 2 NAD reducidos, porque hay 2 que se gastan. ¿Bien? Se podría decir que en total solo serían 2 ATPs. 2 ATPs. Y 2 NAD. Y 2 NAD reducidos. ¿Cuántos portadores energéticos como balance global se producen? 4. 2 ATPs y 2 NAD. Son 4 portadores energéticos. Bien, ese es el balance global. Bueno, aquí está la glucólisis en las 2 etapas, un poquito más detallado que lo que habíamos visto antes. La glucosa es fosforilada, se produce glucosa 6-fosfato, luego la glucosa se transforma en fructosa. Fructosa y un proceso de isomerización donde la glucosa se transforma en fructosa 6-fosfato, y luego esa fructosa es fosforilada y se forma fructosa 1,6-bifosfato, y de ahí finalmente tenemos las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Las enzimas que participan son estas que aparecen acá, y lo que quería hacer notar es la variación de energía libre de cada reacción. ¿Quién me dice cuáles de esas reacciones son termodinámicamente espontáneas? ¿Cuáles? Sería la actividad de la exoquinasa y de la fosfofructoquinasa.
Y miren qué casualidad, casualmente estas dos enzimas, como veremos después, son muy importantes para regular la velocidad de la glucólisis. O sea, cuando la célula decide controlar si la glucólisis está acelerada o está lenta, lo que hace es controlar a estas dos enzimas. Y hay una lógica termodinámica detrás, una lógica aplastante. Imagínense que cada enzima sea un vagón de un tren. Un vagón y un vagón. Y luego hay una locomotora. Desde el punto de vista energético, las enzimas que impulsan esta etapa de la glucólisis son aquellas que tienen variación de energía libre negativa, son las que generan una reacción espontánea. Ellas son, por lo tanto, la locomotora. La exoquinasa y la fosfofructoquinasa son locomotoras, ¿verdad? Entonces, si usted tuviera que activar o enlentecer la glucólisis, ¿usted frenaría los vagones o usted frenaría la locomotora? Usted actuaría sobre la locomotora para que vaya más rápido el tren o para que vaya más lento. ¿Está bien? Entonces la lógica energética lleva a que esas dos enzimas sean reguladoras de la glucólisis, definan si la glucólisis está más o menos activa. Claro, estamos hablando de esta primera etapa de la glucólisis. ¿Está bien? En esta primera etapa, donde se consume energía en forma de ATP, las enzimas reguladoras son fosfofructoquinasa 1 y exoquinasa. Ambas son enzimas que catalizan reacciones termodinámicamente favorables. Son espontáneas desde el punto de vista energético. Luego llegamos a la segunda etapa. La segunda etapa, que como yo les decía, ocurre en paralelo. Fíjense que en cada molécula hay un 2 delante, porque es como si esto estuviera doble. Bien, y en esta segunda etapa se producen en total 4 moléculas de ATP y además se producen 2 moléculas de NAD reducido. ¿Qué enzimas contribuyen a este proceso? Estas que aparecen acá, y aquí de esta quiero destacar la piruvatoquinasa. Miren la variación de energía libre de la piruvatoquinasa. Es enorme, el delta G es súper negativo. Por lo tanto, la piruvatoquinasa también es parte de las locomotoras. Si se fijan, esta enzima también es negativa, ¿bien? Pero la evolución la dejó fuera y prefirió esta porque la variación de energía libre aquí es enorme. Entonces la piruvatoquinasa es la tercera enzima que regula la velocidad de la glucólisis. Exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa. Las tres. Correcto. Al final de la glucólisis vamos a tener 2 moléculas de piruvato. Si hiciéramos el balance energético global de la glucólisis, ya habíamos mencionado 2 moléculas de ATP, o sea, se consumen 2 y se generan 4, el balance es 2. 2 NAD reducidos, eso es por cada glucosa, por supuesto, y la variación de energía libre global es menos 37. Por lo tanto, la glucólisis es un evento, o menos 35.7, perdón. La glucólisis es un evento termodinámicamente favorable, exergónico, como vía completa es exergónica. Y la pregunta es, ¿cómo yo calculé este número? ¿Cómo se calcula? Sumando todo esto. Claro que sí, yo sumé todo eso y el número final es menos 35.7. ¿Correcto? De ambas etapas. De todo junto, este es el balance energético. ¿Ya? Es una vía exergónica, como es obvio. Recuerden que Dios y Darwin combinaron reacciones exergónicas y endergónicas para tener al final rutas exergónicas, termodinámicamente viables. ¿Está bien? En donde hay hidrólisis de ATP, por cierto, que también genera mucha energía. Bueno, total, este es el balance. Esta tabla resume. Claro, mira, en esta segunda etapa se generan 2 NAD reducidos en la transformación de gliceraldehído 3-fosfato a difosfoglicerato. Aquí hay 2 NADH, realmente es 1, pero como esto ocurre el doble, por eso se producen 2. O sea, la reacción como tal se produce 1, pero como es doble, el balance es como que fueran 2. Igual que ATP, se genera ATP en esta reacción de difosfoglicerato a bifosfoglicerato. Ahí se genera 1 y también se genera 1 cuando se forma el piruvato, de fosfanol piruvato a piruvato, 1. Pero como es paralelo, 2 y 2.
Por eso suman 4. Suman 4, pero como se gastaron 2, el balance solo es de 2 ATP. Solo hay 2 ATPs como balance general. Yo les decía que esta tablita es muy buena porque aquí viene cada una de las enzimas, el tipo de reacción que cataliza en las 10 etapas de la glucólisis, la ecuación concreta que resuelve, la reacción concreta que resuelve cada enzima que cataliza y la variación de energía. Esta tablita es súper buena. En general, en el examen, no esperen una pregunta que diga nombre la enzima que transforma el bifosfoglicerato en glicerado. No, eso no. Solo me interesa que ustedes perciban en qué condiciones la glucólisis va a estar activa. ¿Ustedes creen que la glucólisis va a estar activa en una condición en que el individuo está en reposo, en el que el individuo no está haciendo ejercicio, está en ayunas? ¿Estará muy activa la glucólisis? No. La glucólisis estará activa sobre todo cuando el individuo esté haciendo alguna actividad física que necesite energía, contracción muscular. Ahí va a haber más glucólisis. Y vamos a entender eso mejor ahora cuando estudiemos la regulación de la glucólisis. Para estudiar la regulación voy a consolidar algo que vimos en el seminario pasado. Recuerden que 2 de las maneras más comunes para regular la actividad enzimática es una modulación alostérica y una covalente. Recuerden que también hay otras que tienen que ver con los niveles de expresión de la enzima, con la activación de zimógenos, con la actividad de isoenzimas. O sea, hay un montón de mecanismos de regulación. Pero hay 2 que son fundamentales y a los que le vamos a prestar más atención en esta clase, que tienen que ver con la modulación alostérica y covalente. Si recuerdan, la modulación alostérica significa que la enzima va a tener un sitio diferente al centro activo, que es el llamado sitio alostérico, donde se va a unir una molécula y va a provocar o bien la disponibilidad del centro activo, o sea, ese es el caso de un modulador alostérico positivo. Imagínense que yo sea la enzima, yo tenga mi sitio alostérico aquí en el pie y yo tenga mi centro activo cerrado. Cuando el modulador alostérico positivo se active, se una a mi sitio alostérico, mi centro activo se abre. Eso es un modulador positivo, activador. Mientras que un modulador alostérico negativo, un inhibidor, cuando se una, mi centro activo se va a cerrar y la enzima se va a inhibir. ¿Correcto? Eso es lo que hacen los productos. Cuando hay exceso de producto, van a donde está la enzima, se unen a un sitio alostérico y cierran el centro activo. Y la enzima no puede trabajar más. ¿Está bien? Nosotros estudiamos en la clase número 4, también un tipo de inhibición que se caracteriza por esto, que es la inhibición no competitiva. Recuerden, que es la inhibición cuando se une el inhibidor a un sitio alostérico y hace que el centro activo deje de estar disponible. Inhiba la función de la... Perdón, en ese caso el centro activo no cambia. En ese caso lo que sucede es que la actividad enzimática está bloqueada. Eso es otra cosa. Eso es un inhibidor no competitivo, que tiene otras peculiaridades. Bien, listo. Esa es la inhibición a la modulación alostérica. Y la covalente, aquí se dijo que había un montón de mediadores de regulación covalente. Los más comunes es la fosforilación o la fosfatación, o sea, colocar fosfato o retirar fosfato. Ese es el mecanismo de regulación covalente más común que hay. Lo vamos a ver hoy, varios ejemplos. Pero luego está la adenilación, uridilación, acetilación, un montón de mecanismos donde la molécula se une a la enzima de manera transiente, se une y se va, se une y se va. O sea, cuando se une es estable, la enzima se activa o se apaga y esa molécula se puede ir y la enzima o se activa o se apaga. Correcto, o sea, se une de manera estable y activa o apaga la enzima y se separa y activa o apaga la enzima, dependiendo de cuál sea la enzima y el tipo de mecanismo que funciona. ¿Está bien? Pero sin dudas, la regulación covalente más utilizada es la que tiene que ver con la fosforilación, con fosforilar o fosfatar. Poner fosfato por una quinasa, por ejemplo, y retirar fosfato por una fosfatasa. Entonces ahora vamos a aplicar todo esto a la regulación de la glucólisis. La primera enzima que vamos a ver es la exoquinasa, que era una de las que formaban la locomotora. La exoquinasa, que fosforila glucosa. La exoquinasa, ¿cómo se inhibe? Bueno, se inhibe por el producto, lo cual hemos visto hasta ahora muchas veces.
O sea, la exoquinasa transforma glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta es la exoquinasa. Y obviamente cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, ella hace pum e inhibe por modulación alostérica negativa, en un inhibidor alostérico, inhibe la exoquinasa. Obvio. La otra manera que se regula la exoquinasa es por hormonas. Ya habíamos hablado la clase pasada que cuando la insulina interactuaba con su receptor en una célula hepática, en una célula muscular, lo que fuera, hacía que los GLUTs subieran a la membrana, se expresaran, ¿verdad? Pero yo ese día les dije que además de eso, cuando la insulina se une al receptor, hay señales que van al núcleo de la célula. Esas señales le dicen al núcleo, óyeme, está entrando un montón de glucosa, así que transcribe el gen de la exoquinasa y tradúcelo. O sea, que haya más proteína. Recuerden que habíamos visto que si hay mucha enzima disponible, la actividad enzimática aumenta, obviamente. Entonces, una manera de regular la exoquinasa es que la insulina estimula la transcripción de la enzima, hace que haya más enzima. Mientras que el glucagón, recuerden que el glucagón hace lo opuesto. El glucagón, si la insulina dice A, él dice B. Si la insulina dice sí, él dice no. Entonces, como la insulina activa la exoquinasa, el glucagón la inhibe. Hace que no se exprese el gen de la exoquinasa. Correcto, porque el glucagón no quiere guardar cosas en la célula. El glucagón quiere usar cosas, sacar las reservas. La insulina es como una ardillita que guarda y el glucagón es un gastador. Todo lo quiere gastar. ¿Está bien? Entonces, la insulina y el glucagón ejercen una regulación hormonal, digamos, que tiene que ver con la expresión genética sobre la exoquinasa. Aquí, mis estimados alumnos, lo más importante es la lógica, insisto, la lógica. O sea, acá, ¿cómo se inhibe la exoquinasa? Ah, no, el producto, obviamente. Si hay mucho producto, se va a inhibir. Vamos a ver cómo se regula la fosfofructoquinasa, PFK1, que es la que transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. La primera regulación igualita por exceso de producto. Pero fíjense aquí que es interesante. Cuando se habla de exceso de producto, más que de producto de esa reacción, es el exceso de producto de la ruta. Si usted tiene mucho ATP, necesitará glucólisis. Si usted tiene mucha energía, ¿necesita glucólisis? No. Entonces el ATP apaga la glucólisis. Apaga la fosfofructoquinasa 1. Es un modulador alostérico negativo. La apaga. Si usted tiene mucho AMP o ADP, ¿necesitará glucólisis? Necesita glucólisis, porque usted está así, me muero, no tengo ATP, lo que tiene es AMP y ADP, por lo tanto la glucólisis hay que activarla y la fosfofructoquinasa 1 se activa. Estos son moduladores alostéricos positivos que van a activar la glucólisis. O sea, ese contraste ATP, AMP y ADP es obvio. Mucha energía, todo lo que produce energía lo apago. Poca energía, todo lo que genera energía lo activo. Entonces la glucólisis se apaga si hay mucho ATP y se activa si hay mucho AMP o ADP, que significa que no hay energía. Por cierto, una pregunta, parece tonta, pero ustedes saben por qué esto es una señal de que no hay energía, ¿no? ¿Les queda claro? Tiene 3 fosfatos y él tiene su energía en los enlaces fosfatos. Si él pierde fosfato, pierde energía. De hecho, el AMP no tiene energía ninguna. El AMP es un pedazo de gorgojo masticado. ¿Ven? Aquí hay otra molécula que es más difícil ahora que ustedes comprendan su valor como regulador. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado el ciclo de Krebs. El citrato es un intermediario del ciclo de Krebs. Si el ciclo de Krebs frena, porque no hace falta energía y él se pone lento, se acumula citrato. Y el citrato sale de la mitocondria, que es donde ocurre el ciclo de Krebs, y va a la glucólisis y le dice, óyeme, glucólisis, párate un momentico, mi hija, porque allá a 1 kilómetro de ti
hay un ciclo de Krebs que se llama ciclo de Krebs, no sé si tú lo conoces, se llama ciclo de Krebs y que está parado. Que si tú sigues produciendo piruvato, no sabemos qué hacer con ese piruvato porque nosotros estamos lentos. Entonces el citrato regula la glucólisis. Es como si, imagínense el cuento de la fábrica de caramelo, donde yo decía que el caramelo inhibe la fábrica. Bueno, imagínense que el caramelo no solo inhiba la fábrica, sino que el caramelo vaya al que vende azúcar en China y le diga, oye, ni me mande más azúcar para Perú, que la fábrica de caramelo está parada. O sea, es una regulación distal, no es directa, no es, digamos, de frente, el ATP, no, es distal. Hay una molécula 2 kilómetros más allá que le dice a la glucólisis, detente, porque el ciclo de Krebs está parado. No me sigas mandando piruvato, que esto está frenado. ¿Está bien? Pero insisto, si han comprendido lo que yo he dicho, felicidades, pero el citrato lo van a conocer mejor dentro de 1 o 2 semanas, pero la semana que viene tal vez cuando hablemos del ciclo de Krebs. ¿Está bien? O sea, ahora es una presentación general, pero no en detalle. O sea, en otras palabras, en el examen nunca respondré cómo el citrato influye en la regulación de la glucólisis, porque todavía yo no les he enseñado qué cosa es el citrato. ¿Ven? Si alguien me quiere, si yo pongo y diga 2 moduladores alostéricos y me pone citrato, excelente, coño, qué bueno, qué alegría. Pero de frente nunca les voy a preguntar por el citrato, ¿comprenden? Dime, perdón. Es un modulador alostérico negativo, apaga la fosfofructoquinasa, pero digamos es distal, está lejos de la glucólisis. Él está dentro de la mitocondria, fíjate, la glucólisis está en el citosol, él sale de la mitocondria. Le dicen citrato, mira tú que eres buena gente, sal de la mitocondria y vete allá al citosol y dile a la fosfofructoquinasa que se pare, mija, porque no podemos seguir recibiendo piruvato. Estamos hasta aquí. Muy bien. Por cierto, esto me recordó, iba a decir, como el citrato es un chasqui, ¿saben lo que son los chasquis? Es que tuve el viernes pasado el examen de ciudadanía. Les dije, ¿te acuerdas que te dije que lo iba a tener? Lo tuve, súper bien, súper fácil. Yo había estudiado un montón, y el examen era muy elemental, muy de, si tú vives en Perú y respiras aire peruano, lo vas a resolver. Muy fácil, muy fácil. Por ahí alguna preguntita me hizo falta estudiarla, pero muy fácil. Dime. Todos son moduladores alostéricos. Moduladores alostéricos. Este positivo y estos 2 negativos. ¿Ya? Y ahora, con respecto al sustrato, miren, esto es bien interesante, por efecto del sustrato. El sustrato es al revés. El sustrato llega a la puerta de la enzima, y ustedes saben, lo saben, de la clase de enzimas, que mientras más sustrato, mayor actividad enzimática. Entonces, obviamente, si los niveles de sustrato aumentan, le dicen a la enzima, oye, dale, trabaja, porque hace falta que haya más producto. Entonces, es lógico que los sustratos activen las enzimas, eso es normal. En este caso, la fructosa 6-fosfato, que es el sustrato directo, y este es un modulador alostérico que no nos vamos a enredar ahora con él, que es fructosa 2,6-bifosfato. Porque hay otra PFK que se llama PFK2, pero no quiero perturbarlos. ¿Está bien? Lo dice aquí, pero no nos perturbemos. Y luego está la acción hormonal, lo mismo que vimos con exoquinasa, lo mismo. Recuerden que con exoquinasa la insulina hacía que hubiera más enzima y el glucagón menos. Aquí es igual. La insulina hace que haya más enzima y el glucagón menos. Listo. Correcto. O sea, la insulina acelera la glucólisis y el glucagón la frena. Muy bien. Entonces, por último, la otra enzima reguladora es la piruvatoquinasa, que es la última de la glucólisis, es la que produce piruvato. Igual, exceso de productos, volvemos a lo mismo. Si hay mucho ATP, obviamente se frenará la glucólisis. Fíjense que el ATP inhibe fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa, inhibe a 2 niveles. ¿Bien? Luego aquí, el otro inhibidor es la acetil-CoA. En el anterior habíamos visto citrato, que yo les dije que venía del ciclo de Krebs. Aquí está la acetil-CoA. ¿Por qué acetil-CoA? Porque como veremos dentro de 2 o 3 diapos, la acetil-CoA es lo que viene después del piruvato. Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, se convierte en acetil-CoA. Si hay mucho acetil-CoA,
obviamente va a frenar la síntesis de piruvato, porque hay mucho producto. Entonces la acetil-CoA por eso tiene lógica que sea inhibidor. Esto sí lo vamos a entender porque hoy lo vamos a estudiar. Vamos a entender cómo el piruvato se convierte en acetil-CoA. Y la lógica indica que si hay mucho acetil-CoA habrá que apagar el piruvato. No hace falta que la enzima siga produciendo piruvato porque hay mucho acetil-CoA. Luego, cuando hay mucho sustrato, la enzima se activa, obviamente, y luego por acción hormonal. Lo mismo, insulina activa, glucagón apaga. Lo único que el mecanismo aquí no es por síntesis, no es por expresión genética, aquí hay un mecanismo covalente por fosforilación. La insulina hace que la piruvato quinasa se fosfate, pierda el fosfato, mientras que el glucagón fosforila la piruvato quinasa y la inhibe. Pero en general, más que el detallito de si es una modulación covalente o si la modulación es por expresión de enzima, aquí lo más importante es entender que la insulina tiende a acelerar glucólisis, el glucagón tiende a enlentecerla. ¿Ya? Listo. Esos son los mecanismos de regulación. O sea, la glucólisis tiene 3 enzimas que modulan su actividad: exoquinasa, piruvato quinasa y fosfofructoquinasa. Y si de manera general tuviéramos que hablar qué activa y qué apaga la glucólisis, los moduladores alostéricos positivos serían, en primer lugar, ADP y AMP. Eso activa. Y modulador alostérico negativo por excelencia, ATP. El ATP inhibe glucólisis. ¿Bien? Obviamente. Y en términos hormonales, la insulina la activa, el glucagón la apaga. La disminuye su actividad. Bien, ese es el resumen de todo lo que acabo de decir acá. E insisto, para el examen, esto que yo acabo de decir es lo que más me importa. Ustedes tengan una percepción general de, dada una situación determinada y dada una disponibilidad energética determinada, comprendan si la ruta estará activa o no. Eso es esencialmente lo que hay que saber. Bien. Bueno, y el balance energético y cuánta. Siempre hay una preguntita por ahí que dice: ¿cuántos piruvatos se producen de 10 glucosa? Ese tipo de preguntita boba siempre está en el examen. ¿Cuánto ATP? ¿Cuánto NAD? Esa bobería. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Disculpa. Por cada glucosa, 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NAD, todo es 2. Ese tipo de preguntas. Y si les pregunto, porque a lo mejor tengo malas intenciones y digo, ¿cuántos portadores energéticos se producen? Hay que sumar NAD y ATP. Pero si les digo, ¿cuántos portadores energéticos reducidos? Solo me tienen que hablar de NAD. El que me ponga ATP está mal, porque el ATP no es un portador energético reducido. Entonces puede ser que me salga la mala entraña y que yo haga ese tipo de preguntas para que salgan mal en el examen. Es una mentira. Muy bien. No, en este examen creo que eso no está, pero cuando estudiemos lípidos, me voy a dar gusto poniendo eso. Ay, qué rico, la betoxidación para eso es maravillosa, para confundir. Y para que el alumno calcule, y cuando me diga 385 ATP, yo le diga, está mal, porque eso no fue lo que yo te pregunté. Ay, eso me encanta. Dime. Lo vamos a vivir. 4, 2 ATP y 2 NAD reducidos. Totales 4. Bien, habiendo explicado todo esto, solo queda precisar un detallito. La glucólisis no es solo un generador de energía, porque además la cantidad de energía que se produce en la glucólisis es una porquería, la verdad. La glucólisis tiene más valor cuando se conecta con el resto de la respiración celular, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, porque aquí es para llorar. 2 ATP no te sirve para nada. Pero la glucólisis también es muy importante porque las moléculas intermediarias, los metabolitos de la glucólisis, son donores de carbonos, entregan carbonos para que se sinteticen otras moléculas. Y en este curso vamos a estudiar cosas tan locas como que los carbonos de la glucosa pueden ir a dar a la testosterona. Eso lo vamos a estudiar acá. Los carbonos de la glucosa en la testosterona o en el estrógeno. Eso lo vamos a estudiar aquí. Entonces la glucosa es donora de carbonos y a partir de ella se generan un montón de moléculas. Por ejemplo, en el seminario, que ustedes seguro no se acuerdan, de la biosíntesis de aminoácidos no esenciales, la serina
viene de un intermediario de la glucólisis del 3-fosfoglicerato. Entonces, esto que estoy diciendo es muy interesante en un fenómeno que se llama efecto Warburg. Warburg fue un hombre que en los años 30 del siglo pasado dijo: he descubierto el origen del cáncer. Las células tumorales consumen toneladas de glucosa y producen ácido láctico porque, pobrecita, la mitocondria no funciona. Él pensaba que el problema en el cáncer es que la mitocondria no funcionaba. Él lo que no le dieron un premio Nobel, pero él lo que no sabía es que este fenómeno es normal en todas las células que proliferan mucho. ¿Por qué? Porque las células van a consumir mucha glucosa, no para producir energía, sino para tener intermediarios y sacar carbonos para sintetizar otras moléculas. Y si una célula como la del cáncer se está dividiendo todo el tiempo, necesita tener lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, sintetizar cosas. Por lo tanto, la glucólisis estará muy acelerada en células neoplásicas o en linfocitos cuando se encuentran un antígeno. Los linfocitos proliferan de manera brutal. Ellos hacen efecto Warburg. Van a consumir toneladas de glucosa. Por cierto, aunque el pobre hombre se equivocó y total se ganó un Nobel, él dejó un legado súper importante. Primero, porque el efecto Warburg ocurre, no en cáncer solo, pero ocurre. Y segundo, han oído hablar de la tomografía por emisión de positrones, PET. La tomografía por emisión de positrones es la técnica imagenológica más sensible para diagnosticar un cáncer, una metástasis. ¿Por qué? Porque usted pone en vena una molécula que se parece a la glucosa y que fluoresce. Cuando usted lo pone en vena y pone a la persona en un detector de fluorescencia, van a aparecer punticos. Ahí hay neoplasias, ahí hay metástasis, porque son núcleos que consumen mucha glucosa y van a fluorecer. ¿Ya? Entonces él dejó un legado muy importante, más allá de que se equivocó y pensaba que el cáncer era por la mitocondria, cuando realmente es un tema genético. Pero no importa, se ganó su Nobel y además lo que aportó fue de mucha trascendencia. ¿Está bien? Listo. Y por último, fíjense, es interesante porque hasta ahora todo el tiempo hemos hablado de que uno come glucosa, come sacarosa, lactosa, pero cuando uno ingiere estas moléculas, luego hay galactosa, hay fructosa, que ¿qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a botar? Claro que no. Ellas se insertan en la glucólisis también. Por ejemplo, la fructosa se inserta muy fácil, porque la exoquinasa fosforila fructosa, con menos afinidad. Recuerden que la KM era 30 veces más grande, en una tablita que vimos aquí un día. Fosforila fructosa, y cuando está la fructosa 6-fosfato, es el sustrato de la fosfofructoquinasa, ya no pasó nada. La fructosa ingresó a la célula, se fosforiló. Vamos, mi hermanita, para la glucólisis, dale adelante, camina. La galactosa es más complicada, porque la galactosa necesita epimerizarse. La galactosa hay que convertirla en glucosa. Entonces hay una reacción de epimerización que transforma galactosa en glucosa, y de ahí, dale, adelante con la glucólisis. ¿Está bien? Entonces tienen maneras diferentes de ingresar, pero se utilizan en la glucólisis. ¿Está bien? No recuerdo que esto lo haya yo preguntado nunca en un examen, pero bueno, ya lo saben. ¿Está bien? Se me puede dar por preguntarlo esta vez, por hacer algo novedoso. ¿Cómo? Glucogénesis. No, gluconeogénesis. La imagen. Gluconeogénesis. La síntesis, es que esto no te lo he explicado todavía. Gluconeogénesis. Esto no te lo he explicado todavía. Ahora vamos a eso. Listo. Entonces ya fabricamos piruvato a partir de la glucólisis. Ya fabricamos piruvato. Tenemos piruvato. Los GLUTs también intervienen en eso. Míralos aquí. Los GLUTs también permiten el ingreso de esos monosacáridos. Sí, también. ¿Transporte pasivo? Transporte pasivo facilitado, porque hay una molécula que facilita. Los GLUTs abren unas compuertas. La glucosa solita no puede ingresar, necesita que alguien la ayude, que son los GLUTs. Bien, entonces ya tenemos piruvato. Son las 3:10. Vamos a tomar 5 minutos para relajar y vamos a contar qué le pasa al piruvato
cuando es formado la glucólisis, porque el piruvato tiene destinos diferentes.